Muchas personas que viven en México con nacionalidad extranjera desean ser mexicanos o mexicanas. Esto porque México ofrece un sinfín de posibilidades en diversas áreas de la vida. Un mejor nivel de vida, oportunidades económicas, es un país actualmente en crecimiento, con estabilidad política, y la posibilidad de pues disfrutar una enorme gastronomía, bellas costumbres y hermosos lugares. Por esa razón, la naturalización es uno de los trámites más solicitados hoy en día por parte de la comunidad extranjera. Bienvenidos a un nuevo video de Día MSC. En esta ocasión vamos a hablar nuevamente de la naturalización, que es el proceso mediante el cual una persona de nacionalidad extranjera pasa a ser mexicana. Me encuentro como siempre con mi querido amigo, socio, colega, compañero de batallas, José Luis Aguado Ramos, uno de los mejores abogados migratorios de México, que por cierto se encarga de asesorar a muchas personas en el día a día que llegan directamente a nuestra firma. Tenemos el enorme gusto de ello, junto con un equipo de trabajo excelente. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. Con muchísimo gusto de saludarlos ya en un clima más decente, más tranquilito, afortunadamente. Y pues con el gusto de poder platicar sobre el tema de naturalización que viene a colación en un momento histórico muy importante, porque precisamente platicaba yo con un par de personas hace rato, y cada que tú les comentas que te dedicas a trabajar con extranjeros, siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer un trámite de naturalización y pudiese verse como un trámite en exceso pues complicado o que se presume difícil o que se presume incluso a veces está imposible, pues realmente es un gran mito que existe alrededor del tema de naturalización. Hay como cuestiones básicas que se tienen que revisar cada que queremos hacer nuestro trámite de naturalización. Es una realidad que hoy en día, pues aquí en México, y como bien lo platica Ernesto, pues ya se vuelve como más un tema de que si no estás ad hoc con las necesidades que está estableciendo la autoridad, pues inevitablemente va a ir tu trámite al fracaso, porque hay varias cosas que han ido cambiando ahorita con la Secretaría, que creo que se está tomando muy en serio y muy bien su trabajo con el hecho de establecer bien los rangos, los rubros, que los documentos vayan perfectamente llenados y demás elementos que ya nos permiten el día de hoy poder decir una naturalización va a ir a un desarrollo positivo o va a terminar en un mal resultado y un mal sabor de boca, porque de por cierto ya estamos viendo tiempos que podemos considerar incluso hasta extremos en materia de trámites migratorios de naturalización. Es correcto. La verdad es que la naturalización ha tenido mucho auge estos últimos años, seguramente por un ciclo que comienza, vamos a marcarlo así, hace desde el 2011, que son 13 años, 14 más o menos, en donde se da una reforma muy importante en la Constitución mexicana en materia de derechos humanos y también se reforma la ley de migración, su reglamento y a la par vienen los lineamientos para expedición de visas, trámites migratorios, la ley de la Comar, etcétera. Y esto hizo que esto, aparejado a un flujo migratorio muy importante de Latinoamérica, principalmente de países como Venezuela, Colombia, Cuba, etcétera, que pues lamentablemente la mayoría de ellos sufren algún tipo de crisis o una crisis de varios tipos, ¿no? Conjunta, económica, política, social. Muchas personas vienen a México de diversas maneras, muchos solicitantes de refugio, otros tienen la fortuna, hay que decirlo así, de poder ser contratados por una empresa mexicana y esos primeros migrantes, en consecuencia, van trayendo a su familia en unidad familiar. Entonces, ese ciclo se va cumpliendo cada cierto tiempo, ¿no? Porque hay distintos tipos de naturalización y por ello, los últimos años es posible que los trámites de naturalización hayan aumentado exponencialmente debido a que todas esas personas que obtuvieron las primeras residencias, vamos a llamarle así, no de la historia mexicana, pero sí de este nuevo paradigma de la ley de migración, ahora han podido acceder a la naturalización, ¿no?
que cuando hablamos de naturalización hablamos de diversos tipos, pero muy posiblemente por la comunidad de migrantes que llega a este país, nos podemos referir específicamente y sobre todo a una naturalización por ser de un país de Iberoamérica, por tener matrimonio o hijos en México o por cumplir 5 años de residencia. ¿Cuáles son estos tipos, José Luis? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Por qué a veces una persona dice, yo quiero aplicar por esta y no por esta? ¿Y por qué además nosotros en una asesoría enfocamos a la persona a un cierto tipo por facilidad, porque es más barato? ¿Qué dirías? Pues vamos desmenuzando esta gran información que nos acaba de decir Ernesto. Y realmente aquí es donde viene un trabajo donde la misión de nosotros como abogados pues nos va a dar un resultado pues positivo. Lo primero es definir que hay dos grandes categorías para hacer la naturalización. Categoría uno son las personas que necesitan 5 años para poder obtener su naturalización y son 5 años de legal estancia, sea residencia temporal o conjuntamente residencia temporal y permanente. Después de eso tenemos un segundo rubro, que son las personas que necesitan 2 años de legal estancia. Vamos a entenderlo así, existe un gran número de países alrededor del mundo y hay excepciones. Son las excepciones las que nos permiten naturalizarnos con 2 años de legal estancia, sea que tengamos residencia temporal o permanente. Obviamente hay excepciones a las reglas, como siempre lo platicamos, pero lo primero es pertenecer a cualquier país latinoamericano de la península ibérica. Eso me va a permitir hacerlo dentro de los 2 años siguientes. Después tenemos a aquellos que tengan un hijo mexicano o hayan contraído matrimonio con una persona de nacionalidad mexicana. Si nosotros vemos estos grandes rubros para la naturalización, hablamos de este paquete. Todas las demás personas que no estén en estos rubros invariablemente necesitarán 5 años de legal estancia. Con esto vamos a obtener la respuesta directa. Ahora, vamos a hablar sobre, por ejemplo, un detalle muy importante que nos estaba comentando el licenciado Ernesto. A ver, tenemos clientes que tienen hijos mexicanos, son de un país latinoamericano y están casados con mexicana. Tenemos que entender que los trámites de naturalización nada tienen que ver con juntar más cosas, me la van a autorizar, que es algo que normalmente cometemos como errores cuando hacemos un trámite de naturalización por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos que elegir el que más nos conviene y nosotros somos de la idea, y en eso no me dejará mentir el licenciado Ernesto, que nosotros elegimos siempre la vía que requiere de la menor cantidad de documentos para poder resolver el caso. No me dejará mentir el licenciado Ernesto que siempre se presentan irregularidades en estos procesos, no por culpa del trabajo que hace DIAMSC o por culpa del trabajo de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero ¿cuál es el problema muy común que tenemos? Nosotros llegamos a querer hacer naturalización siendo latinoamericano, esposa mexicana y teniendo hijo mexicano. El primer impulso sería, mete todos los documentos. Pero ¿cuál es el problema real al que nos vamos a enfrentar? Y nosotros tenemos que estar claros. Por ejemplo, actas de matrimonio con nombres erróneos pasa todos los días. Actas de nacimiento con nombres erróneos o fechas erróneas pasan todos los días. Entonces, ¿qué termina pasando con esto? Cuando nosotros terminamos con este tipo de circunstancias enfrente, lo primero que le vamos a decir al cliente es que te conviene más hacer tu naturalización simplemente por ser país latinoamericano y eso involucra una menor cantidad de revisión de documentos. Y si nosotros nos afrontamos a una menor cantidad de revisión de documentos, las posibilidades de fallar pues se vuelven casi nulas. Aún así, llegamos a tener, y ahorita vamos a ahondar precisamente con esto, con los principales problemas que nos contará el licenciado Ernesto al momento de presentar una naturalización, que entre ellos tiene que ver el tema del tiempo. No nos dejará mentir que muchas veces las personas nacieron con un nombre, el pasaporte le cambiaron el nombre y luego en el acta de nacimiento tienen otro nombre y en la tarjeta de residencia tienen nombres, por ejemplo, nombres de casados, que hacen que los procedimientos de naturalización se vean poco claros. Y para esto tenemos que tener claro un aspecto fundamental en cualquier procedimiento que hacemos, que es muchas veces lo que nos llega a rebotar en tiempos en DIAMSC. Ejemplo claro, aquí en México es necesario que todos los documentos contengan los mismos datos, siendo claros el nombre, la nacionalidad
y la fecha de nacimiento. Si nosotros tenemos una variación al respecto de estos datos, requieren de mucho trabajo adicional y que muchas veces va a depender de los propios países de origen o de lo que hiciste en México para poderlo resolver. Sí, la verdad es que en el proceso de naturalización podemos encontrar em, que la Secretaría siempre ha pedido una serie de requisitos fundamentales que es importante cubrir. Sabemos de antemano que es necesario tener un pasaporte, la tarjeta vigente, que nos queden 6 meses de vigencia, un acta de nacimiento, apostillada, legalizada, dependiendo del país. Es importante verificar que sea legalización o apostille, esté correcto, ¿no? Porque a veces falta un sello, falta alguna certificación, falta algún tipo de firma, cualquier situación. Es importante también que si el acta se encuentra en un idioma distinto del español, lo, es un documento que hay que traducir y hay que presentar la traducción por un perito oficial mexicano junto con el acta, ¿no? Además de estos requisitos, se cumplen otros, en donde ya el trabajo de nosotros es más importante en cuanto a obtener constancias de no antecedentes penales, hacer la solicitud, los escritos necesarios, solicitar un flujo migratorio, etcétera, y cuidar los posibles problemas que se presenten, como un cambio de nombre, que la persona cumpla efectivamente con el tiempo que exige la ley, no menos de 180 días de haber viajado en los últimos 2 años, etcétera. Todas estas cuestiones son pues muy importantes, que sean vigiladas por un profesional que sepa del tema, y por eso los invitamos a que se acerquen al equipo de DIAMSC si ustedes quieren apoyo en un trámite de naturalización. Recordamos asimismo que estamos en las redes sociales, eh, estamos en Facebook, en Instagram, por ahí en TikTok, en el canal de YouTube. Pongan ustedes sus comentarios, denle clic a la campanita para que no se pierdan los próximos videos. También sigan el podcast que se encuentra en Spotify. Todos los capítulos que hablamos aquí en el YouTube también están en Spotify, por si ustedes quieren escucharnos mientras hacen alguna otra actividad. Yo creo que podemos dejar este tema por aquí. No sé si gustes agregar algo más, José Luis. De antemano, muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Muchas gracias a ti. Y algo que agregar y despedir el podcast. Pues para empezar, muy feliz, ¿no? De siempre estar en compañía de todos. Muchísimas gracias, Ernesto, porque siempre es un placer estar grabando los videos para seguir dando la información a todos nuestros clientes. Recuerden una cosa, a mí me gustaría mucho decirles que ojalá y existiera una manera de decirle a todas las personas que sí los podemos ayudar a naturalizarse. Siempre es la búsqueda de nuestra firma poderles decir sí vamos a poder ayudarlos. Claro, parte de nuestra labor es encontrar soluciones para todos ustedes, pero tres elementos básicos, bueno, cuatro en esencia, como lo comentó el licenciado Ernesto. Número uno, tener un pasaporte vigente, eso es fundamental. Segundo, tener acta de nacimiento legalizada o apostillada directamente por la Embajada de México en su país de origen. Y como siguiente elemento que yo recomendaría incluso en su momento como algo muy importante es verificar el tema de no haber salido de México más de 180 días y que tu tarjeta de residencia esté vigente por más de un año, que ya ahorita ya lo recomendaríamos, ¿no, Ernesto? Esta parte de que la tarjeta esté vigente por más de un año, porque ya hay trámites que llegan a tardar más de un año. Muchísimas gracias, Ernesto. Siempre es un honor poder grabar contigo y de verdad seguir compartiendo toda la información con todos y cada uno de ustedes. De verdad, sigan todas las redes de DIANSC, TikTok, todas, por favor. Ahí la magia de Vico. Un saludo al licenciado Abraham, que el día de hoy no nos pudo acompañar, y un saludo a todos los integrantes de DIAMSC que con su excelente trabajo nos han ayudado a cambiar, pues ya podemos decirlo, Ernesto, ¿no? Miles de vidas. Exactamente. Pues bueno, para todos ustedes, mucho agradecimiento y recuerden, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Hasta luego, amigos.